Hola, bienvenidos a todos a estas microcharlas, ¿vale? Un escenario y un altavoz y un micrófono para que podáis subir a contar lo que queráis, cualquier idea, cualquier concepto, lo que queráis, pero que no supere simplemente los 10 minutos. Es el único requisito que se pide. Por lo demás, os invito a que no solamente las personas que están preparadas hoy porque querían hacer una microcharla, si cualquiera de los que hay aquí presentes quiere subirse al escenario, por favor que me lo diga, que seguro que le hacemos el hueco, seguro que hay espacio. Vamos a empezar con Penélope. Ha preparado una charla sobre la eficiencia energética y el dinero que nos viene de Europa. Espero que lo disfrutéis. Podéis aplaudir también. Bueno, yo me he traído una chuletilla porque no quiero que se me olvide ninguna cifra de la que os voy a decir. Lo primero de todo, si alguien tiene pensado tener una casa, o tenéis una casa y tenéis pensado rehabilitarla, si pasáis frío en vuestra casa, si escucháis a los vecinos, si necesitáis, si el vidrio de las ventanas se os empaña, pues este es vuestro momento. ¿Vale? Porque desde Europa van a venir unas subvenciones muy importantes para la rehabilitación energética y lo que os voy a contar es todo a lo que podéis acceder, tanto como particulares como si tenéis alguna empresa o os dedicáis al sector. Entonces, este plan de subvenciones está dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que son un montón de millones que van a venir de Europa, y hay una componente, que es la componente 2, que va a ser la de la rehabilitación energética de edificios. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, un tercio de la energía que se consume en Europa es debida a los edificios y, por tanto, pues, son una fuente de emisión también de gases de efecto invernadero muy alta. El otro tercio es industria y el otro tercio automóviles, pero claro, en industria y automóviles hemos hecho muchas cosas, en automóviles pues porque interesaba y en industria porque a los que fabrican cosas ya les va bien consumir menos energía y no pagar impuestos sobre el CO2 que emiten, pero en los edificios hemos hecho muy poquita cosa y sobre todo en España. Entonces, este plan viene a impulsar esa rehabilitación, ¿vale? Porque además tenemos un parque de viviendas muy antiguo, que consume muchísimo y además todos estamos sufriendo el incremento del coste de la energía, con lo cual van a ser todo ventajas. Yo os animo a rehabilitar. Los fondos se llaman Next Generation, lo mismo los habéis oído por la tele, son 70.000 millones de euros, ¿vale? O sea, es una pasada lo que va a dar Europa, pues un poco para frenar la crisis del COVID, etcétera. Y de ellos, aproximadamente unos 6.820 van a esta componente 2 de rehabilitación de edificios, ¿vale? Es la mayor inversión que se va a realizar en rehabilitación que nunca se ha hecho, ¿vale? Los planes anteriores, el más ambicioso, fue de 700 millones, 750 millones de euros. Y aquí estamos hablando de 6.820, o sea, es una barbaridad. Hay un primer paso, que es ahora en 2021, que se han liberalizado 1.000 millones de euros. Lo habréis oído por la tele, que Europa había dado pues, los primeros millones, ¿no? Pues para esto ya hay 1.000 millones que se dividen en dos componentes, uno que se llama Pre-5.000 y otro que son los fondos Next Generation. Pre-5.000 va para aquellos de vosotros que viváis en municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Porque hay una componente también que es de incentivo de municipios, pues todo lo que se llama la España vaciada, etcétera, y entonces el Pre-5.000 va a ir solo a municipios de menos de 5.000 habitantes, es el que está más desarrollado. Y ya hay reales decretos para los dos, pero este es el primero que las comunidades autónomas van a empezar a transponer, ¿vale? Porque el dinero lo van a dar las comunidades autónomas. Entonces, ¿quién lo puede pedir? Los propietarios de edificios enteros, los propietarios a nivel individual, las empresas explotadoras, las empresas de servicios energéticos que oferten estos temas, entidades locales, las comunidades de energías renovables también lo pueden pedir, o sea que realmente se pueden pedir muchos de estos fondos. Y entonces, el Pre-5.000 de esos 6.000 millones, 6.800 millones, se queda nada más que con 50 millones, ¿vale?, de presupuesto. Es hasta 2023, con lo cual en diciembre de 2023 tiene que estar la obra ya terminada y lo que nos van a hacer es sustitución de las instalaciones de generación térmica de combustibles fósiles a energías renovables,
Todo lo que es cambios en la envolvente térmica, pues las cubiertas, las fachadas, ¿vale? Las paredes que dan al exterior y los suelos que dan al exterior. Eso es lo que llamamos envolvente térmica, entonces también van a ser subvencionables. Y además, mejoras en la iluminación. Lo que pasa es que en residencial esto no es muy importante y se va siempre a la parte industrial, ¿vale? ¿Qué nos van a dar? Bueno, pues tenemos una ayuda base, ¿vale? Hay unos mínimos que hay que cumplir y con esa ayuda base, que es en este caso que al menos se reduzca un 30% el consumo de energía primaria de no renovables, de las energías fósiles, ¿vale? Ahí ya me dan un base, que el base va del 20 al 40%, dependiendo de lo que hagamos. Y después, todo lo que hagamos a más, pues incorporación de nuevas energías, mayor eficiencia en la envolvente, etcétera, van a hacer que en este caso nos puedan subvencionar hasta el 75% del coste de la rehabilitación, que es bastante dinero si nos empezamos a meter ya en fotovoltaica, en cosas un poquito más. Para que os hagáis una idea, como además se hace un poco todo el conjunto, prácticamente hay intervenciones que van a salir gratis y vamos a tener que poner algo de dinero, pero poco. Siempre hay un máximo para estas subvenciones, también depende de más cosas, pero es importante eso, podemos llegar hasta el 75%. Los otros fondos, que son los de Next Generation, se han liberalizado hasta 2022, 2023 también, este primer parte, que son 1.000 millones, se han repartido en las comunidades autónomas dependiendo del número de habitantes de cada comunidad, pero esto es muy importante. Las comunidades autónomas que se gasten antes el dinero pueden pedir más y las que no se lo gasten lo tienen que devolver. No vale cojo ese dinero y lo uso para otra cosa, tienen que usarlo única y exclusivamente para esto. Y si no te lo gastas, lo devuelves y se lo darán a comunidades autónomas que hayan pedido más, ¿vale? Con lo cual hay comunidades que son muy activas, si alguno vive en Navarra, en La Rioja, en Cantabria, pues tenéis suerte, de hecho ya han salido los fondos para allí. Andalucía creo que también ha empezado a sacar. Los que vivimos en comunidades que no son tan activas, pues tenemos un poquito peor de suerte. Y además nos van a subvencionar cosas que normalmente no subvencionan estas subvenciones, ¿vale? Nos van a subvencionar el proyecto, nos van a subvencionar la calificación energética del edificio, los materiales, la mano de obra, el certificado de eficiencia energética, los honorarios profesionales de todos los que intervienen en el proceso de la construcción. Nos van a subvencionar la gestión, pues lo que te va a cobrar el arquitecto por el visado, lo que te va a cobrar la empresa de servicios energéticos, todo eso también nos lo van a subvencionar. Y además, si mi obra afecta pues, a la parte de fuera, imaginaos que durante la obra nos hemos cargado la acera, o una cosa colateral es que voy a tener que rehabilitar la acera que realmente pues, no entra, también podremos subvencionarla, ¿vale? Con lo cual, en este caso, pues, llegamos además a mucho más, porque para que os hagáis una idea, en este caso, en el Next Generation, tenemos también unos requisitos mínimos. El requisito mínimo es que tenemos que reducir el 30% del consumo de energía primaria no renovable, en calefacción y refrigeración y agua caliente sanitaria, ¿vale? Lo que gastáis, la energía que se gasta. Y además, normalmente tenemos que afectar también a la demanda, ¿vale? Si alguno tenéis más interés, pues se divide en demanda y consumo. Demanda es lo que me pide mi edificio para mantener unas condiciones de confort, ¿vale? Para que dentro en verano pues, esté fresquito y en invierno se esté caliente, independientemente de quién viva, cuántas personas y cómo lo use. Y el consumo es, una vez que yo le he metido las instalaciones, claro, las instalaciones a veces consumen un poquito más, tienen alguna pérdida energética, pues el consumo es el consumo final que va a tener mi edificio. En el Next Generation nos piden las dos cosas, nos piden el consumo y nos van a pedir también la demanda, ¿vale? Nos van a pedir que actuemos sobre la envolvente, nos van a pedir que coloquemos aislamiento en la cubierta y en las fachadas, sobre todo, y cambio de ventanas. Los fondos Next Generation se estructuran en diferentes puntos. Tenemos uno para barrios, que van a depender de los ayuntamientos, otro para edificios y viviendas. Y luego después hay alguno más, pero los que nos interesan de viviendas son estos. ¿Qué ocurre? Que no se cierran unos a otros. Yo puedo tener, por ejemplo, que mi comunidad de vecinos ha decidido aislar la fachada y aislar la cubierta, pero no me va a cambiar las ventanas, porque la mitad de los vecinos ya las han cambiado y no quieren,
Y entonces esos van a ir por unos fondos, pero eso no me cierra a mí como particular para que cambie mis ventanas y vaya también por otros fondos, ¿vale? Con lo cual, en este caso, podemos llegar a un porcentaje entre el 40% como mínimo y el 80% de la intervención, ¿vale? Que también, como veis, pues es un dinero muy importante. Hay cuantías máximas, ¿vale? En el caso de los barrios, lo máximo que me van a subvencionar son 21.400 euros, que os da para una rehabilitación buena, con 21.400 euros. Y en el caso de edificios, será la cuantía máxima por cada uno de los propietarios del edificio de 18.800 euros y en el caso de viviendas de 3.000 euros, ¿vale? Y en el caso de viviendas, además, solo subvencionarían el 40%. Pero bueno, si empezáis a sumar, pues la verdad es que es bastante interesante. ¿Cómo se van a gestionar? Y aquí entran muy de lleno, que antes hablamos de las empresas de servicios energéticos, porque a veces a lo mejor pues necesitaremos que se adelante el dinero, claro. Entonces, lo que se hace es que se hace la solicitud, ¿vale?, presentando todos los papeles que hay que presentar, la comunidad autónoma responde si se ha concedido o no la subvención. Tenemos entre 26 y 28 meses para hacer la rehabilitación en el edificio, para hacer la obra, y 12 meses en el caso de las viviendas. Y después, cuando justifiquemos que se ha hecho la obra y que se han conseguido toda esa eficiencia, nos hacen el pago de la subvención, ¿vale? Con lo cual, pues, ahí va a haber también ayudas para conseguir créditos blandos, etcétera, pero bueno, ahí pues habrá empresas de rehabilitación que posiblemente pues tengan ese bolsillo, ¿no?, para adelantar el dinero y que luego la subvención les llegue. A todo esto, además, se le añade que hay una desgravación en el IRPF, ¿vale? Entonces, todos los que hagáis rehabilitación con factura y con IVA, esta parte me gusta decirla porque a veces no es lo habitual en el mundo de la construcción, pero a veces en rehabilitación pues alguien te dice lo quieres con o sin IVA, pues si lo has querido sin IVA no tienes derecho a subvenciones, pero si lo has querido con IVA y eres legal, pues tienes derecho a estas subvenciones y además tienes derecho, dependiendo de lo que cobréis, a una deducción del 20 al 40% en el IRPF, ¿vale?, del año siguiente. Con lo cual, os animo a todos a que rehabilitéis, este es el momento. Si estáis pensándolo, esperad a que salga en cada una en vuestras comunidades autónomas, que no os dé la ansia, pero es el momento de rehabilitar. Y si alguno pues tiene alguna cosilla más, pues como tenéis el enlace en el Facebook y esas cosas, pues podéis poneros en contacto conmigo y yo encantada de contestaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Penélope. Bueno, soy Troy McClure, me conocerán del pueblo Paramensa o del Mensacoin, ¿vale? Pues el proyecto del pueblo Paramensa para mí es algo que nos va a venir de lleno en breve. Aproximadamente a una RAN como esta venimos el 18% de los mensistas. Actualmente nosotros somos poquitos, si nos comparamos con, por ejemplo, Alemania, con Francia o con Inglaterra, donde son 13.000, 32.000 y 18.000. O sea, son muchísimos más que nosotros. Nosotros actualmente estamos en los 2.650. ¿Os suena? 2.600 aproximadamente, ¿no? Vamos por el número 4.000 y pico o 5.000 ya, ¿vale? Pero gente que se ha ido dando de baja, los números van corriendo, vamos por ahí aproximadamente. Si hubiésemos sido 5.000 y entra el 18%, imaginaros el hotel que hay que buscar. Imaginaros ser 10.000. ¿Dónde buscamos un hotel para 1.800 personas? Y esos son los que van a ir a la RAN solamente. Como se dispare un poquito la cosa, es imposible. Y esa gestión creo que es una cosa que se podría hacer buscando algo como comprar un pueblo. Y Penélope nos acaba de explicar qué es lo que tenemos que hacer en el pueblo, las placas solares, y nos viene casi todo gratis. La verdad es que no está nada mal. Bueno, del pueblo viene, no del pueblo concretamente del de Mensa, pero sí una persona que se encarga de vivir del campo, de lo rural, y creo que viene a contarnos una cosa, pero es que no tengo exactamente claro si el tema va por ahí, si he hecho bien en presentarte por ahí o no, pero en cualquier caso va a subir por ahí, lo veis, es de campo.
No hay problema, o sea, sube por ahí. Sí, viene a contarnos algo del campo, seguro. Os dejo con Dani Echezarreta. Buenas, ¿qué tal? Que sepáis que el árbol no solo son raíces, tronco y hojas. Eso no existe. El árbol es las raíces y el injerto. Esto es lo que es un árbol industrial. Por ejemplo, lo que tenemos en este caso, y ahora os lo dejaré a todos, es un árbol que es almendro por melocotonero en la raíz y le injertaremos almendro para que este árbol sea resistente a nemátodos, resistente a sequía y tenga una almendra mejor, o más amarga, o con más producción, o simplemente más barata. Toma, coge los Roger y que lo enseñe todo el mundo, para que veáis lo que es un injerto. Esto es el injerto, ¿vale? Después tenemos una serie de patrones, de raíces, que son de ciruelo por melocotonero también. Casi todas se basan en el melocotonero con algo, ¿de acuerdo? Porque el melocotonero lo que da es una serie de vigor a las variedades. Esos son clones. De esta manera tenemos 1 millón, 2 millones, 3 millones, los que queramos, que son todos exactamente iguales. Porque lo que hacemos es clonar la raíz de lo que nos interesa. Y entonces después ahí injertamos. Yo tengo un árbol hecho, que lo que he hecho es, tengo un porta injertos de ciruelo con melocotonero y le he injertado paraguayo, nectarina, melocotón amarillo y melocotón rojo. Y además le he puesto un porta injertos de ciruelo, de tal manera que tengo en la parte de abajo esos 4 que os he dicho y en la parte de arriba tengo ciruela verde, ciruela roja y 3 clases distintas de cerezas, todas en el mismo árbol. Todas. Y eso es auténtico, eso es verdad. Y eso se puede hacer en estos momentos y además sin genética y sin nada, simplemente es con polinizaciones. La polinización para conseguir un árbol que sea un híbrido de melocotón con almendro, por ejemplo, es muy fácil. Tú coges un pincelito, un becario, coges un botecito con polen y vas flor por flor untando. Y entonces lo que consigues es que la semilla es un clon, o sea, un híbrido de lo que nos interese. Ciruelo con almendro, de melocotón con ciruelo japonés con ciruelo americano, etcétera, etcétera. Y después, a partir de ahí, lo que conseguiremos es tener un vigor que nos dará, pues si podemos plantar los manzanos a 1 metro o a 1,10 m. Estamos hablando de que podemos diseñar las plantaciones de 10 en 10 centímetros, dependiendo de lo que tengamos y la variedad que tengamos. Podemos elegir, podemos disfrutar un montón y el problema que hay es, ¿eso es sano, no es sano? Totalmente sano porque es selección basal. Para conseguir un híbrido de estas características pasamos 15 años. De hecho, ahora la fruta no es yo tengo nectarinas y ya está, no, son variedades club que se llaman. Lo que tenemos son manzanas como la Pink Lady, que el obtentor, el viverista que ha diseñado esa manzana, decide cuánta producción hay en el mundo y a quién se la pone. Tenemos 2 millones de hectáreas de manzana Pink Lady, que es la manzana que se está quedando en todas las catas en la parte de arriba de las degustaciones. Es una manzana roja, bicolor, pero con un contraste ácido-dulce muy bueno. Es espectacular. Y lo que ha hecho el obtentor es decir, bueno, en vez de vender las plantas, lo que hago es decidir quién las tiene. Y yo me voy a llevar un porcentaje. Eso es lo que se llaman los obtentores, que son las personas que tienen los becarios con el pincelito. Después tenemos a los viveristas que se dedican con esos patrones a multiplicarlos. Un patrón para multiplicarlos es muy fácil. Cogemos una vareta de un árbol, la cortamos en tramos de 1 palmo y la untamos en la parte de abajo con hormonas y alcohol. ¿Por qué alcohol y no agua? Porque lo que hace el alcohol es absorber, la planta absorbe más rápido porque tiene menos densidad o alguna cosa. Estos los químicos que hay por aquí sabrán más que yo. Y por la parte de arriba se pone cera. Se entierra en unas camas calientes que se llama con turba. Y de esa vareta salen unas raicitas, se plantan en el campo
Y después tenemos líneas y líneas y líneas y líneas de árboles a 2 dedos, que por eso salen así tan altos y tan delgaditos, lo que después es injertarlo, que es eso que veis. Pero esto se está haciendo ahora en hortícolas, por ejemplo. Se están poniendo pies de calabaza y el injerto de sandía, para tener sandías sin semilla, sandías más productivas, sandías con rayas, calabacines amarillos y cosas de esas que se están haciendo ahora en microinjerto de hortaliza. Eso es un mundo que os invito a que lo investiguéis por internet o por tal, porque es muy bonito y es muy raro. Y la gente de la ciudad, no es por nada, pero no lo sabíais, ¿a que no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias, de verdad. Ha estado muy interesante. Distinto, bueno, yo creo que sí, para los que somos de ciudad igual esto nos ha pillado un poquito lejos, pero a ti no te habían dicho nunca no juegues con la comida. Igual fue eso, a nosotros sí nos lo decían. Muchas gracias, Dani. Bueno, quería contaros una pequeña cosa, supongo que muchos de vosotros lo sabéis, y es que anoche, en la noche sexy, no me pude disfrazar porque lo llevo ya implícito, tengo un cuerpo de infarto, ¿vale? O sea, este agosto me dio un infarto y quería comentaros porque he pasado por unos meses con rehabilitación cardíaca donde, bueno, pues la experiencia creo que ha sido bestial. Charlas sobre nutrición, sobre la cardiopatía isquémica, el infarto, sobre el tabaco, sobre un montón de cosas, más la rehabilitación física con gimnasia, con mindfulness, yoga. Todos los lunes teníamos también sesión con una psicóloga y una psiquiatra. Y el primer día que nos sentamos allí con la psicóloga, todos en círculo, llega directamente y dice, bueno, levántate tú, preséntate y cuéntanos tu caso. Yo me levanté y conté mi caso. Pues mira, estaba en casa a 6 de la mañana, me dio un infarto, yo no sabía que era un infarto, pero sí que me dolía sobre todo el omóplato, el pecho, el brazo izquierdo, eso que nos han contado siempre. Bueno, pues resulta que a partir de ahí esa historia solamente la conté yo de las 12 personas que estaban allí. Hubo uno que se dio cuenta que le estaba dando un infarto porque le dolía el cuello. Otro fue por el dolor de cabeza. Otro decía que se sentía que no podía respirar. O sea, cuando os cuentan el tema de que tenéis el dolor en el brazo, si no el dolor en el brazo, lo que tenéis que buscar es un segundo síntoma. Normalmente suelen ser sudoración fría o incluso náuseas. Si tenéis un dolor de cabeza con sudoración fría, ¿vale? Puede ser simplemente que la arteria, que en ese momento se ha podido quedar taponada, es la que ya llega a una irrigación final en la que a lo mejor es la que sube a la cabeza, ¿vale? O te puede dar incluso el dolor en la carótida, ¿vale? Sobre todo el que es propenso, ¿vale? No es lo que estamos acostumbrados también a entender, que sería la obesidad, que sería el colesterol, que sería la hipertensión, sino que la persona o el mayor número, la tasa mayor de infartos la tienen simplemente personas que tienen un tipo de personalidad A. Cualquiera que me conoce, pues eso, ¿vale? O sea, somos de los que no nos permitimos errores, no nos permitimos llegar tarde a una cita, vamos a llegar siempre 5 minutos antes. Supongo que conocéis mucha gente en ese espectro porque al final esta parte de los psicólogos lo hacen en 3, el tipo A, B y C, no se han complicado mucho. Aunque hay otro tipo de rasgos, yo ni siquiera esto lo llamo como personalidad, luego lo veo ser sensato, de llegar a los sitios el primero está bien, ¿vale? Nada, simplemente quería comunicaros eso porque, bueno, me parece curioso que a día de hoy sigamos pensando en otro tipo de cosas que realmente está bastante lejos y que yo, hasta que no estaba en la ambulancia y el hombre abrió la puerta y dijo nos vamos al hospital, que esto es un infarto, yo estaba pensando que me había roto un músculo o que había hecho una mala posición, simplemente, ¿vale? Bueno, ahora os quiero presentar a Antonio Martí, que va a subir a contarnos una historia ahora mismo. Él dice que luego, pero ya luego. ¿Te parece bien?
De todas maneras, os repito, os invito a que cualquiera que quiera subir a contarnos algo, una idea, un concepto, como Miguel Ángel, que será el siguiente. ¿Cómo se organiza una RAM? Maravilloso. Porque vamos, creo que estaréis todos de acuerdo en que si otra cosa, o sea, si algo ha salido de esta RAM, ha sido la buena organización y la buena gestión que ha habido. Ha sido bestial. Bueno, eso igual ya. Voluntarios, voluntarios. Antonio, por favor. Sí, claro. O sea, a mí me ha dejado con unas ganas, cuando me lo has presentado, me ha dejado con muchas ganas de escucharlo. Por eso, como no he sabido cómo introducirlo, no te lo he podido introducir. Sí, porque esto... Antonio arriba. Muchas gracias. Bueno, a ver, ha sido un comentario sobre la marcha, que parecía que habían fallado algunas ponencias, micro. Bueno, que no sé cómo conectarlo, porque para darle un poco primero de cierta, que no parezca una anécdota o solamente ficción, porque es ficción, es una cosa... ¿Qué quieres? ¿Ya no lo paso por allí? No, es eso que está aquí apuntado. Como hablas con tanta intriga... Para no divagar. Vale, divaga, de verdad. Vale, sin problema. Bueno, lo vamos a conectar con algo así un poco más de carácter científico, por partir de algún lado, para ir a parar a donde veréis que vamos a ir a parar. Entonces, ahora sí. Entonces, pues podríamos partir del espacio, que el espacio pues no es un espacio tal como lo vemos nosotros, con aviones, naves espaciales, astros, cometas, en fin. El espacio, como punto de partida para introducir al dibujo técnico o a lo que sería el espacio en general de la forma, color, textura, tanto en un aspecto de plástica a nivel mínimo de escolar o en secundaria ya, en primer año, como en un avanzado ya dibujo técnico, pues el espacio sería un concepto abstracto totalmente. Nos podríamos partir de un espacio de 0 dimensiones, que no es que no exista, pero sería una abstracción y nos correspondería al punto. 0 dimensiones no tiene dimensión, solamente ocupa una posición, pero no es ni largo, ni alto, ni una densidad, ni tiene volumen. 0 dimensiones es el punto. Entonces, el desplazamiento del punto en una dirección o pudiendo variar esa dirección nos daría el espacio de una dimensión, que sería la línea. De ahí pasaríamos al espacio de 2 dimensiones, que sería cada uno de esos puntos desplazándose en otra dirección, nos daría una superficie, tendríamos el espacio de 2 dimensiones, y ya la tercera dimensión, lo que conocemos como objeto, con un volumen, con una capacidad, pues cualquier objeto que hay aquí. Entonces, esas son las 3 dimensiones básicas, pero luego habría una cuarta dimensión, el espacio, un objeto que se desplaza una distancia en un tiempo determinado, aparecería una cuarta dimensión, que podríamos llamar velocidad. Un móvil, un objeto que se mueve en un recorrido, en un tiempo, y luego habría hiperespacios, o espacios matemáticos complejos, que ahí yo ya no me meto, porque eso ya correspondería a los físicos y a quienes estudian matemática a alto nivel. Pero la anécdota estaría en un espacio determinado, en una cuarta, quinta, sexta dimensión. Esto es lo que estábamos comentando y es lo que voy a intentar contar. Como ya llevo 3 o 4 minutos, pues otros 3 o 2 minutos y ya yo creo que acabo.
Bueno, se trata de una sensación en un entorno concreto. Entonces, la historia aparece en el Hotel del Duque, se llama así, un enclave que hay en la provincia de Granada, en la Sierra Nevada, pero no la parte alta de lo que es estación de esquí y tal. Sería la parte de abajo, conectando con La Vega, con Huétor, y unas sendas y unas rutas que hay, una zona que se llama El Charcón. Bueno, una de las casas que hay allí, que pertenecía al duque de San Pedro y Galatino, que parece ser que murió sin descendencia y la donó a la iglesia. Entonces, yo tuve oportunidad de estar allí a través de un compañero del instituto que había estudiado de joven en Jaén con ellos. Y gestionaron ese fin de semana para un grupo de personas, gente joven, algunos de los niños, gente entre 10, 12, 14 años de otras parejas que asistieron también. Y nosotros, que éramos un grupillo, 5 o 6 fijos, que salíamos siempre a andar, en fin, y ahí hicimos 2 noches. Entonces paso a leer directamente para no divagar. El gran grupo se va disgregando por edades. Los infantes salen a sus cosas y los restantes se van retirando según el cansancio, después de una caminata de 2 horas y media, 3 por la tarde. Seguimos el resto y, como anoche, la resistencia somos quienes al final vamos a apagar las luces. Antes, los más inquietos, gentes más inexpertas, pretendían salir a dar una vuelta a las 11 y pico. Don Antonio les hace desistir, pues ya es hora de cerrar ahora en horario de invierno. Pero además, con la leyenda del duque, ya parece que nadie se atreva a dar ni un paso, y menos solo. El duque de San Pedro de Galatino parece ser que perdió una mano en un combate o en un lance, y por eso aparece en un retrato con un garfio. Pero la mano, cuentan, está enterrada en algún lugar cerca del hotel, por la parte surponiente, cerca de la fuente de la ninfa. Y algunas noches se deja ver o notar. Cierto es que algunas veces en los paseos nocturnos una sensación extraña existe entre los paseantes. Siempre que hay silencio y al alejarse un poco de la casa, esa sensación de pasos, alguien que te sigue, está presente. Una presencia de una ausencia que se hace notar. Sin duda, algunas leyendas, creo, no son tales, sino relatos muy verídicos que todavía algunos se resisten a creer. Esto lo escribí pues, después de meditar un poco lo que se había ido comentando y lo que vivimos esos días. Y la anécdota, más o menos curiosa, graciosa, es que había una acampada, un verano anterior, una acampada de unos 20, 22 chavales de 8 o 10 años, y les contaron esto, lo que acabo de leeros, que la mano que perdió el duque de San Pedro y Galatino estaba enterrada y que algunas veces se dejaba ver, aparecía, se dejaba notar. Bueno, los monitores ya dijeron que iban a recoger, que se iban a dormir, que el día siguiente había una caminata importante y que todo el mundo para arriba, una nave pequeña que hay que se adaptó para estos grupos con literas, y ellos se quedaron en el vestíbulo un rato charlando y veían que no apagaban la luz.
y llevaban ya más de media hora, 40 minutos, y no apagaban la luz como la noche anterior. Y, bueno, pues dijo, voy a subir y sin asomarme a la nave para que me vean, para que si me ven se arme el revuelo o tal, pues voy a apagar la luz sin dejarme ver ni decirles nada. Entonces, asomó la mano para buscar el interruptor y apagar, y estaban todos con los ojos abiertos, mirando la puerta. ¡La mano, la mano, la mano, la mano! Bajaron, se metieron escaleras abajo, bajaron en cuestión de segundos, y ya esa noche yo creo que fue complicado hacerles volver. No sé cómo acabarían la noche, eso es lo que contaron después otros que habían tenido esa noticia, esa información. Esa es la anécdota. Pero lo importante es eso, que el espacio-tiempo, pues eso ocurriría, no sé si a finales del 19 o principios del 20, creo que sería el 19. Y pues desde entonces está ahí, es un misterio más, sin descubrir o sin descifrar. Es algo que conecta con la charla del otro día de ficción, de relatos de ficción. Pues puede ser un relato de ficción, pero puede ser como las megas que comentábamos antes, ¿no? Puede ser algo que vaya más allá de la ficción. Eso era todo, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Una historia que nos pone un poquito los pelos de punta. Igual no basta para cardiópatas esto que te entre una mano en la tienda de campaña. Bueno, la mano que mece la cuna en esta RAM ha sido don Miguel Ángel Juan, como máximo estandarte de esta organización, de todo lo que está saliendo genial, porque yo creo que no recordaba una RAM sin ningún incidente prácticamente reseñable. Con los días que llevamos, normalmente a estas alturas habría varios. Y la verdad es que está saliendo todo genial. Estoy encontrando incluso a los mensistas comportándose de una manera distinta. O pues, el hombre lobo suele estar en la sala vacía. Eso no había pasado nunca, creo. ¿Verdad? Y nada, quiero presentaros a Miguel Ángel Juan, que viene a contarnos una historia en la que nos va a sorprender a todos porque yo no sé todavía de qué va a hablar. Te dije que había que salir. O esto me está sorprendiendo otra vez. Hablamos del decálogo sobre... Por ejemplo. Hola, buenas tardes. Bueno, no es verdad que Andrés no me lo dijera, porque sí que me lo dijo, pero sí es verdad que yo me había olvidado totalmente. Pero bueno, os voy a contar una cosa que puede ser interesante y que os puede ayudar si esta charla os interesa y después queréis profundizar buscando vuestra propia información. Os voy a hablar de un sistema de gestión de tareas o gestión de tiempo que se llama GTD, que se llama Get Things Done. ¿Lo conocéis? ¿Quién lo conoce? Bueno, vale. Sois suficientemente pocos para que si lo conociera toda la sala ya sería un poco diferente, ¿no? Pero yo os voy a decir cómo utilizo el sistema y cuáles son los puntos interesantes que tiene desde mi punto de vista. Para lo cual, previamente, explicaré un poquito en qué consiste el sistema, sin entrar en demasiados detalles. Los que queráis ver cómo es y todo eso, yo os recomiendo que os compréis el libro de David Allen, que se llama Get Things Done. Es un libro delgadito y normalmente, como en casi todos los libros de gestión empresarial y todo este tipo de cosas, con leerse la primera mitad del libro es suficiente. Luego lo demás siempre son ejemplos, ampliaciones y temas filosóficos que los autores van proponiendo, ¿no? El sistema este GTD se basa en unos pocos principios básicos. Básicamente, de lo que se trata es de ayudar a gestionar el tiempo y el esfuerzo que dedicamos a realizar las tareas que tenemos que hacer, ¿vale? Y se basa en hacer un proceso
de producción, que consiste en que, por un lado, entran las tareas que tenemos que hacer, por otro lado, se hace una clasificación, según unos criterios que comentaré, y por otro lado, se hace una revisión y un seguimiento de cómo se van ejecutando estas tareas. El primer principio es que hay que apuntarlo todo. Todo es todo, tanto la parte profesional como la parte personal, porque uno de los puntos más importantes de este sistema es que tenemos que estar seguros de que no se nos está olvidando nada. Es decir, que nuestro cerebro deje de tener esa sensación de ostras, ¿qué tenía que hacer yo? O a ver si se me olvida tal cosa o tal otra, ¿vale? Tenemos que conseguir eliminar esa sensación porque eso, según el autor, nos ayuda a entrar en este famoso estado de flow en el que las cosas, nuestra atención se focaliza más en lo que tenemos que hacer y entonces somos más eficaces, ¿vale? Luego, principio número 1, se apunta todo. ¿Cómo se hace? Pues depende. Cada uno de nosotros tenemos una serie de diferentes canales de entrada para las tareas que tenemos que hacer. Puede ser el correo electrónico, por ejemplo, uno de los canales, muy común. Puede ser el WhatsApp. Alguien nos puede decir qué cosas tenemos que hacer por WhatsApp. Puede ser simplemente que nos acordemos de algo o que se nos ocurra una idea. Puede ser que abramos la nevera y digamos, me falta comprar leche. Y bueno, pues de hecho hay por ahí otro sistema que se llama Remember the Milk, también os sonará, que es más o menos, aunque la filosofía es distinta, pero vamos, también va en la misma línea de herramientas. Entonces, muy importante, se apunta todo. Pero se apunta sin preocuparse mucho de cómo vamos a tener que hacer esto, ni cuál va a ser las herramientas que utilicemos, etcétera, etcétera. Después, eso queda, como si dijéramos, en un buzón de entrada. No estoy hablando de ninguna herramienta en particular, pero hay varias que implementan este sistema. Y de hecho, cuando David Allen escribió su libro, lo hizo pensando en un sistema que era puramente manual, a base de una serie de carpetas y tal. No lo voy a explicar de esa manera porque hoy en día nadie utilizaría, o normalmente nadie utilizaría este sistema. Luego vamos a suponer que tenéis alguna herramienta en la que habéis hecho una lista, ¿vale?, de todas esas tareas que vais metiendo. Bueno, pues lo que hay que hacer es, todos los días, o cuando se tiene un rato, se coge esa lista y se empieza a clasificar. ¿Y cómo se clasifica? Pues lo primero hay que decidir si la tarea se puede ejecutar inmediatamente o requiere esperar a un día determinado o requiere un esfuerzo que necesita planificación. Y en ese sentido se planifica, se escribe. Después hay que registrar si la tarea requiere un esfuerzo mayor o menor. Aquí cada uno lo puede hacer con la unidad de medida. ¿Cómo va de tiempo, por cierto? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo teníamos? Vale, o sea que tengo tiempo suficiente. Vale. Simplemente es porque no me gusta alargarme más de la cuenta. Bueno, entonces decía, lo siguiente es, lo que hacemos es marcar cada tarea con el esfuerzo que requiere. Y entonces no hace falta que seamos muy exactos. Y de hecho, pues, si por ejemplo decimos, esta es una tarea de 2 minutos, o esta es una tarea de 10 minutos, o esta es una tarea de media hora, no quiere decir que literalmente tenga que ser media hora ni vamos a cronometrar eso, sino que es el grado de esfuerzo más o menos con el que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, pues yo qué sé, si una de las tareas que tengo que hacer es enviar un correo electrónico a tal compañero de trabajo diciéndole que tal tarea o que tal proyecto requiere su intervención o lo que sea, es una tarea corta. Le puedo poner 5 minutos a hacer eso, si me lo tengo que pensar. Pero en ese momento no hago nada, simplemente la marco, ¿vale? Voy marcando. Puede haber tareas que requieran un rato, pues pongamos media hora o pongamos un día. Si requiere más, entonces hay que pasarla a planificación y entonces se gestiona como cualquier otro proyecto, ¿vale? Y por último, o por lo menos de las cosas más importantes, tenemos que marcar el contexto que necesitamos para poder ejecutar esa tarea. Hoy en día esto también se diluye un poco, porque resulta que como llevamos siempre a cuestas nuestros dispositivos, nuestros ordenadores, estamos conectados siempre a Internet y todo eso, es menos importante dónde estamos para poder realizar algo, ¿vale? Pero antes era muy fácil, para poder hacer esto tengo que estar en la oficina, para poder hacer esto tengo que estar en mi casa,
Para poder hacer esto tengo que tener el teléfono a mano o tengo que tener mi ordenador o lo que sea. Ese es el tipo de contextos, ¿vale? También pueden ser contextos las personas. Para poder hacer esto tengo que estar pues, con mi pareja o en la oficina donde esté mi jefe porque tengo que hablar con él o con ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Os hacéis una idea. Bueno, una de las reglas que también se sigue es que si una tarea la puedes realizar en menos de 2 minutos, la haces en ese momento. Ya no hace falta que planifiques nada más. La haces y la eliminas de la lista. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final lo que tenemos ahora es una lista de tareas que están etiquetadas según el grado de esfuerzo que requieren, según el contexto que requieren y según el tiempo que requieren, ¿vale? Pues a partir de ese momento, nuestra vida se convierte en un ejecutar ese proceso. Según, por ejemplo, si yo ahora de repente tengo que ir al dentista y me dice que espere en la sala de espera, pues yo me siento en la sala de espera y digo, ¿qué puedo hacer ahora mientras me llama el dentista? Pues que no sea demasiado complicado, que requiera poco tiempo y que solo requiera que tenga el teléfono a mano. Pues me voy a la herramienta, busco cuáles son las tareas que cumplen esas características. Puede ser a lo mejor enviar un correo electrónico sencillo. Bueno, pues entonces me pongo a hacer ese tipo de cosas. ¿Os dais cuenta que lo que estoy haciendo es adaptar en función del contexto, el lugar en donde estoy y las herramientas que tenga a mi disposición e incluso las ganas que tenga de ponerme ahora a pensar o no, elijo las tareas que son más apropiadas para eso desde la clasificación que he hecho previamente. ¿Me seguís? Ok. Y al final, pues en ese rato, a lo mejor ejecuto 2 o 3 tareas que tenía por ahí y ya esas quedan eliminadas. Luego llego a la oficina y digo, esta mañana la tengo mejor, me voy a organizar, tengo un par de horas disponibles, voy a coger las tareas que requieren un esfuerzo mayor. Además, hoy me siento con ganas y voy a coger las cosas difíciles. Entonces me voy y elijo las cosas difíciles que requieran o no que esté en la oficina, da un poco lo mismo, pero la idea es que siempre vas en función de dónde estás, cuál es tu estado de ánimo y el tiempo que dispones, vas eligiendo aquellas tareas que puedes hacer. ¿Está claro? Vale. Pues eso es la metodología GTD, ¿vale? Lo demás es herramienta y detalles y todo eso y se puede complicar mucho, se puede sofisticar. Ahora os voy a decir cuál es, para mí, en mi opinión, el secreto del GTD o lo que de verdad ayuda a hacer, que es algo que se explica inmediatamente, pero que a veces no nos damos cuenta hasta que no llevamos un tiempo utilizando esta herramienta. El secreto está en que la mayor parte de nosotros no disponemos de tiempo suficiente para hacer todas las cosas que tendríamos que hacer o que querríamos hacer. ¿Esto lo tenemos todos claro? Si aquí hay alguien que tenga tiempo para hacerlo todo siempre, que levante la mano. ¿Tú tienes tiempo para hacerlo todo siempre? ¿Eh? Eso ha sido bueno. Ya. Pero incluso en tu vida personal, pues no tienes amigos. No, en serio, al final casi todos trabajamos en un tipo de trabajo en el que nunca se acabaría lo que queremos hacer. Por ejemplo, cualquiera que trabaje en una empresa de servicios, una consultoría o todo eso, tú no puedes llegar y decir, mira, ya está, ya he terminado, ya lo he hecho todo perfecto y no me queda nada más que hacer, porque siempre quedan cosas que hacer. Organizar tu trabajo, hablar con clientes, buscar nuevas oportunidades, aprender alguna cosa, siempre hay 1000 cosas que hacer. Bueno, pues para mí lo más importante, y creo que es la idea principal de esta charla, es que GTD sirve para saber qué es lo que queremos dejar de hacer, ¿vale? Como nunca vamos a tener tiempo para hacer todo lo que tendríamos que hacer, GTD te da una herramienta que te permite elegir conscientemente aquello que no vas a hacer. Si no utilizamos una herramienta como esta, lo que ocurre es que las circunstancias toman esa decisión por nosotros. Las circunstancias pueden ser personas que gritan más que otras, o que son más pesados, o que te van persiguiendo. Puede ser incluso
tu estado de ánimo mismo, al final acabas de no encontrar nunca el momento para hacer aquella cosa que tal, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante tomar conscientemente esa decisión. Y la otra cosa es que en realidad GTD también te da un poco más de tiempo. ¿Por qué te da un poco más de tiempo? Porque te organiza para que aproveches esos huecos que tienes por ahí perdidos, que a lo mejor de otra manera no aprovecharías, lo que mencionaba antes. Estás en el dentista, en realidad no sabes muy bien. Si no llevas bien organizadas tus tareas en esa lista de GTD, pues no se te va a ocurrir en ese momento qué podrías hacer. Y lo más probable es que acabes pues echando una partidilla, picar piedra, como hacías así, seguir pasos. Que me enrolle, que me queda tiempo. Que no me... Ah, que os había entendido. No, me habéis dicho hasta 10. Ah, perdón. ¿Ves? Mala comunicación. Bueno, pues nada, esa era básicamente la idea. Muchas gracias. Soy Gustavo, gracias por venir. Básicamente es el tiempo que nos quedaba ya para Gustavo. En serio, muchísimas gracias a todos por venir. Os invito a que el año que viene, junto a ICIAR, os preparéis una ponencia, me lo has prometido, para el año que viene. ¿Vale? Recordad que cualquier idea, pensamiento... ¿Perdón? Sí, pero como sé que la chica tiene que preparar presentaciones y todo, si nos retrasamos nosotros y ella va a tardar, por eso prefería cortar. Bueno, y Gustavo, veremos, a ver, voy a cruzar los dedos, pero igual es capaz de contarnos algo en menos de 5 minutos. 5 minutos no, en 5 minutos no, o sea, 5 minutos saludo a la gente y ya está. No, pero vamos a ver, había unos cuentos que se lo había comentado, vamos a hacer una microcharla, comentarios, tema historia, y tenemos un espacio en el otro lado, por si os queréis apuntar. O sea, ya está. Tranquilos, ¿ves? Os puedo recomendar que las historias de Gustavo de Historia son la leche, ¿eh? Se te está viendo en el canal de YouTube, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Un saludo.